Una, dos, ¿sí? Hola, soy Aldo. Es hora de hablar de la noticia del momento. La OMS ha declarado a la viruela símica como una emergencia sanitaria mundial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? ¿Qué noticias falsas han salido? Es que la cosa es esa, no solamente han salido las noticias verdaderas, sino que un montón de medios han aprovechado para soltar un montón de noticias falsas y que la gente cunda en pánico. Entonces se junta la gente que cunde en pánico con la gente que quiere llamar la atención y tenemos aquí una sopa horrible. Horrible. O sea, terrible, terrible. Esto lo vamos a aclarar el día de hoy. Así que vamos a echarle un vistazo porque Aldo nos lo va a explicar muy bien. Y creo que es buen momento porque entre que hay gente muy preocupada por ello, luego va a haber gente que tenga que viajar por trabajo, por estudios, por ocio, pues directamente que vean qué es, si tienen que preocuparse o no. La nueva amenaza es la viruela símica, antes llamada viruela del mono, en inglés Mpox, abreviatura de monkeypox. ¿Por qué se le dice pox a la viruela? Es una etimología que es otro asunto, pero se los dejo de tarea para la casa. La viruela símica es un virus de la familia Poxviridae, del género Orthopoxvirus, al que también pertenecen los virus de la viruela humana, de la viruela vacuna, de la vaccinia y otros más. El virus fue identificado en humanos por primera vez en 1970 en la... Casualidad que haya salido junto con el Wukong, ahí lo dejo, no jodas, es verdad. No lo había pensado, pero tenéis toda la razón. Joder, qué casualidad. y otros más. El virus fue identificado en humanos por primera vez en 1970 en la actual República del Congo. Sus síntomas incluyen fiebre, dolores musculares y la aparición de lesiones cutáneas. Todo conecta, era para promocionar el juego. Madre mía, con la publicidad se pasaron. República del Congo. Sus síntomas incluyen fiebre, dolores musculares y la aparición de lesiones cutáneas grandes y dolorosas. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud declaró al virus de la viruela símica como una emergencia sanitaria mundial. Este tipo de declaración no es cualquier cosa, representa el nivel más alto de alarma en el Reglamento Sanitario Internacional. La principal preocupación de la OMS radica en la detección de un nuevo clado de la viruela símica en el este de la República del Congo, que se ha propagado a países vecinos como Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda. Para entender mejor lo que pasa, deben tener claro que este virus tiene dos clados genéticos, el clado 1 y el clado 2. En el contexto de los virus, el término clado se utiliza para describir grupos de variantes que han evolucionado a partir de una cepa ancestral común. Estos clados pueden diferenciarse por mutaciones específicas en el genoma del virus que son compartidas por todos los miembros del clado. Por ejemplo, en el caso del virus de la viruela símica, ambos clados tienen características genéticas y epidemiológicas que son particulares de cada uno. Ahora, en este momento, en el mundo hay dos epidemias de la viruela símica. Dos epidemias separadas. Ojo, epidemias, no pandemias. Una variante del clado 2 llamada clado B produjo una epidemia de viruela símica en el 2022 que afectó a países que estaban más allá de África. Ese virus de ese clado se transmitía principalmente por vía sexual y afectó principalmente a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Esta epidemia en particular tuvo baja tasa de mortalidad y alcanzó su punto máximo cuando se dispusieron vacunas para las personas en riesgo en los países de altos ingresos. Sin embargo, hubo un resurgimiento este año. Pero ese no es el clado por el que se ha declarado la emergencia sanitaria internacional. Es por el otro. A la vez que se presentó la epidemia de ese clado, la República del Congo también enfrentó grandes epidemias del clado 1, que no recibieron tanta atención mediática. El año pasado, el 2023, se reportaron 14.626 casos y 654 muertes en ese país, con una mortalidad del 4,5%, afectando principalmente a niños, lo cual indicaba que la transmisión que se dio no fue predominantemente sexual, sino que se produce a través del contacto cercano o aerosoles respiratorios. Pero tampoco se hizo la emergencia sanitaria internacional por ese clado. A mediados de este año Ahora ha venido el se pánico. habían reportado más de 15.600 casos y 537 muertes en la República del Congo, superando las cifras del año anterior. Pero como ya se imaginarán, la capacidad para realizar pruebas en ese país es limitada, lo que significa que muchos casos no se confirman mediante pruebas de laboratorio. Los datos disponibles provienen de una pequeña muestra de secuencias genómicas en Kamituga, en Kivu del Sur, que muestran mutaciones del virus del clado 1 hacia una variante más transmisible denominada clado 1b.
Este nuevo subclado del virus es el que está particularmente preocupante O sea que existen los clados y los subclados. debido a su rápida propagación. Se reporta que tiene una tasa de letalidad entre el 3 y el 4%. A modo de comparación, el COVID-19 tenía unas tasas de muertes estimadas en el 1,2%. Las cifras que pone la OMS en su web parecen peores. Sí. Según los datos disponibles, entre el 0,1% y el 10% de las personas que contraen la viruela símica mueren. Pero también dicen que factores como el acceso a la atención sanitaria o problemas de inmunodepresión subyacentes son los que marcan la diferencia entre una dolencia grave e incluso la vida. En Twitter he visto que se están fijando en el primer dato, pero no están mirando el segundo. Ni están mirando realmente dónde ha estado sucediendo. Que es muy limitado el obtener directamente un médico. Muy difícil. La muerte. Además dicen que el aumento de casos de la viruela símica en África podría ser solo la punta del iceberg debido a la falta de una vigilancia epidemiológica que sea robusta. Pero también dicen que con un esfuerzo concertado es posible detener su transmisión. Hasta el cierre de esta edición, los países africanos en donde se reportó esta nueva cepa, además de la República del Congo, son Kenia, Burundi, Uganda y Ruanda. La primera señal de su propagación fuera del continente africano se dio en Suecia el pasado 15 de agosto. Que aquí han cundido más en pánico todavía. Si han escuchado de algún caso de viruela símica en su país, es de las cepas anteriores. ¿Cómo se transmite? Pues puede transmitirse de animales a humanos a través de arañazos, mordeduras o al consumir carne de animales infectados que no está bien cocida. Además, se propaga de persona a persona por contacto cercano, como hablar, respirar, tocar, besar. Y ahí es lo peligroso, que esta sí es por contacto cercano. O mantener relaciones sexuales con alguien infectado. El virus también puede transmitirse al manipular objetos que han sido usados por una persona infectada, como utensilios, platos o toallas. Pero Aldo, ¿a qué se debe que algunos piensen que solamente se transmite sexualmente? Pues está relacionado a lo que acabamos de hablar hace un rato, que durante el brote global que comenzó Que la primera cepa. en el 2022, la OMS señaló que la vía principal de transmisión fue el contacto sexual y algunos solo se quedaron con eso. Como siempre. Es importante destacar que el riesgo de infección es igual para personas heterosexuales y homosexuales. Sí, porque también en sitios como Twitter pues han ido vendiendo otra moto. No han leído lo que están diciendo. Mantiene relaciones sexuales con una persona contagiada. La OMS recomienda evitar encuentros casuales o sexo en grupo en países con presencia del virus y usar preservativos hasta 12 semanas después de haber superado la enfermedad. Las personas inmunodeprimidas, incluso aquellos con VIH o cáncer, los niños y las mujeres embarazadas están en mayor riesgo de desarrollar casos graves de este virus. Ahora, quizá algunos piensen que esta es la primera vez que se declara una emergencia de salud pública de importancia internacional que esté relacionada con la viruela símica, pero no. Esta es la segunda. La primera fue en el 2022 cuando el clado 2B del virus causó un brote global que afectó principalmente a hombres homosexuales y bisexuales con aproximadamente 90.000 casos y 140 muertes. Sin embargo, como acabamos de decir, esta última declaración de emergencia es por el clado 1B, que parece ser más grave y tiene una tasa de mortalidad más alta. Estas tampoco son las únicas veces que la OMS ha declarado una emergencia de salud de importancia internacional. Pues si no lo recuerdan, también lo realizó con el ébola, el Zika, el COVID-19. Y también cundieron en pánico y hubo un montón de noticias fake. Un montón. Mezclaban las noticias verdaderas con las fake y la gente cundía 1000 veces más en pánico. Y la gripe A H1N1. Y aprovechan ahora que pasó lo del cobicho para meter más miedo todavía, porque ahora sí que hemos llegado a vivir una pandemia. Y hemos tenido que estar encerrados en casa y todo. Antes era como algo más que podía pasar, pero como hemos vivido el cobicho, pues la gente ha cundido pánico y aprovechan para eso. Más conocida como la gripe porcina. Este último virus, la gripe porcina, así como el COVID, también fue declarado pandemia. Tal vez no lo recuerden, pero en el 2009 era muy común ir a los aeropuertos y encontrar a la gente con mascarillas. Y eso es lo que estás pensando. ¿Por qué si ese virus también fue declarado pandemia, no hubieron tantas restricciones como con el COVID? Pues eso se debe a varios factores que estaban relacionados con, primero, la naturaleza del virus, segundo, la gravedad de las enfermedades y tercero, las respuestas globales a cada situación. La tasa de mortalidad y la gravedad de la enfermedad fueron muy distintas en ambos casos. La pandemia de H1N1 tenía una tasa de mortalidad relativamente baja, que se estimaba entre el 0.02% y el 0.04%. Vamos, que podía pasar, pero era muy improbable. Aunque se propagó rápidamente y causó muchas infecciones, la mayoría de los casos fueron leves o moderados y la mayoría de los afectados se recuperaron sin necesidad de atención médica intensiva.
Por el contrario, el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, tuvo una tasa de mortalidad significativamente mayor, especialmente en personas mayores y aquellas con condiciones de salud preexistentes. Que aquí sí cundió el pánico y con razón. La enfermedad también provocó un número elevado de casos graves que requirieron hospitalización y atención en unidades de cuidados intensivos, lo que puso una enorme presión sobre los sistemas de salud en todo el mundo. La capacidad de propagación de los virus también fue un factor crucial. El H1N1 se transmitía de persona a persona, pero su capacidad de propagación no era tan alta como la de SARS-CoV-2. Además, las personas con síntomas de la gripe solían quedarse en casa, lo cual ayudó a limitar la propagación. Por otro lado, el SARS-CoV-2 demostró ser altamente contagioso, con la capacidad de propagarse incluso antes de que las personas presentaran síntomas. Eso fue peor todavía. Porque podías ser alguien que llevara el virus y no te enterabas y se lo pegabas a todo el mundo. Eso era lo peligroso, de verdad. Claro, es que ese es el problema también. Mucha gente pensaba que era un catarro y no iban al médico. Y a través de personas que nunca desarrollaron síntomas. Esto hizo que fuera mucho más difícil contener el virus y contribuyó también a su rápida expansión global. Otro factor importante fue la disponibilidad de vacunas y tratamientos. En el caso del H1N1, las vacunas contra la gripe ya existían, y aunque este virus era una nueva cepa, la infraestructura para desarrollar y distribuir vacunas antigripales estaba bien establecida. La vacunación masiva comenzó relativamente pronto después de que se identificó el virus, lo que ayudó a controlar la propagación. Sin embargo, cuando surgió la COVID-19, no había una vacuna disponible y desarrollar, probar y distribuir una vacuna tomó casi un año. Y eso fue también bastante malo. Y eso que tardaron poco. Durante este tiempo, la única forma efectiva de controlar la propagación del virus fue mediante restricciones de movimiento, distanciamiento social y otras medidas preventivas. La respuesta y la percepción pública de cada pandemia también jugaron un papel importante. La percepción pública del H1N1 fue menos alarmante, en parte porque la gripe estacional ya era una enfermedad conocida y la población no la percibía como una grave amenaza. En cambio, el Claro. SARS-CoV-2 era un virus relativamente nuevo, o sea, se tenía información de otros tipos de coronavirus, pero para este en específico no teníamos las defensas adecuadas, y la incertidumbre sobre su comportamiento, junto con imágenes de hospitales abrumados, llevó a una respuesta más drástica y prolongada por parte de los gobiernos y una mayor preocupación de la población. La pregunta que todos se deben estar haciendo ahora es qué pasará con la viruela símica. ¿Pasará a ser una pandemia leve como la gripe porcina o grave como el COVID-19? Pues si bien no tenemos la respuesta con certeza, controlar la epidemia en su origen es la mejor medida, y eso es lo que se busca hacer con la declaración de emergencia internacional. Que más que nada lo que quieren es pararlo desde el principio. Que cuando ven que ya se está armando un poco, el decir hasta aquí. Para que no se mueva a algo peor. Pero la gente en Twitter lo están pintando como ya que vamos a estar encerrados en casa, no vamos a poder salir, que encima todos vamos a tener directamente la viruela del mono, que vamos a estar malísimos, todos. Hacen totalmente el absoluto y la gente cunde en pánico. La vigilancia de la propagación es crucial, especialmente en países con sistemas de salud débiles que no tienen la capacidad, la infraestructura para realizar pruebas generalizadas. Bueno, si queréis comprar papel higiénico, podéis. No problema, hacerlo. Lo que busca esta declaración de emergencia es que se genere la necesidad de tener una mejor comprensión de la epidemiología y los patrones de transmisión del virus para asegurar una distribución eficaz de las vacunas y las pruebas de diagnóstico, ya que estas por el momento son limitadas. Las vacunas contra la viruela, que también protegen contra la viruela símica, fueron utilizadas para controlar la epidemia de clado 2B en el 2022. Sin embargo, la mayoría de la población mundial nunca ha sido vacunada contra la viruela y por lo tanto carece de inmunidad contra este virus. Lo más tranquilizador quizás sea que se trata de un virus conocido y por ahí da facilidad para trabajar. Sí, el combate contra la viruela dejó productos útiles para tratarlo. En enero del 2022, la Agencia Europea de Medicamentos aprobó el antiviral Tecovirimat para su uso en casos excepcionales. Que esto no lo comentan, por ejemplo. Sin embargo, debido al conocimiento limitado de la enfermedad, estos medicamentos suelen administrarse en el contexto de ensayos clínicos. O sea, se usa solamente por el momento para tratar a personas con síntomas graves y aquellos grupos en riesgo. Además, existen al menos 3 vacunas originalmente diseñadas para la viruela que ahora se emplean contra la viruela símica con resultados prometedores. Ahora, en caso de que se haga una pandemia, algunos expertos sostienen que si la viruela símica se convierte en una, es más probable que se parezca a la gripe porcina, a la H1N1, en términos de su impacto global.
con una tasa de mortalidad baja moderada y un enfoque en la vacunación y medidas de contención Es que tienen varias vacunas, o sea, por ahí pueden atajar más que con lo que pasó anteriormente. específicas. Sin embargo, debido a su naturaleza de transmisión y gravedad Claro. potencialmente mayor en ciertos clados, podría requerir respuestas más robustas en comparación con la porcina, pero es menos probable en que resulten confinamientos y restricciones tan severos y prolongados como los que vimos con el COVID-19, si esa es su preocupación. Aunque el consejo de manera general siempre es que con los virus hay que ir cautelosamente. Hasta el momento no hay mucha preocupación. Hasta el momento, no quiero decir que no pasa nada. Hasta el momento no es tan alarmante como lo están pintando algunos medios sensacionalistas. Ahí el problema. Algunas noticias falsas surgieron en periódicos reconocidos de varios países que afirmaban que, por ejemplo, se habían registrado 116 casos en Madrid y 251 en España solo en julio. Es que siempre los alarmistas tienen que poner algo de España. Siempre. Esa noticia es falsa, ese número 251 es desde el inicio del año, no en un solo mes. Desde el 2 de julio hasta el 8 solo hubo 20 nuevos casos. Es que les encanta montar noticias. Pero todos ellos no son casos de la nueva cepa. Las redes sociales tampoco ayudan a que se detenga la desinformación, al contrario, ayudan a difundirla. Uno de ellos, Twitter, por ejemplo, ahora X, Sí. contribuye con esa desinformación. Esas notas de la comunidad con esta Las notas de la comunidad no ayudan una mierda. Una mierda. foto en la que afirman falsamente que este es un señor al que le cayeron perdigones en Irán. La fotografía, que está difuminado por obvias razones, muestra lesiones reales de viruela símica y fue publicada por primera vez por un infectólogo. Solo falta que digan que estas marcas que dejan las Crocs son de infectados por viruela símica. Dales tiempo. Espérate. Pero en fin, así estamos. Tengan mucho cuidado con la desinformación en las redes, que es la pandemia perenne que tenemos ahora. Y bueno, creo que eso es todo lo que tenemos que decir ahora al respecto. Si sale nueva información, les iremos informando. A esta misma hora y por este mismo canal. Antes de irme, quería contarles que el robot de Platón está regalando un mes gratis de Skillshare. Dale una ojeada de tu experiencia. Por mí España. eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Pues muchas gracias a Aldo del robot de Platón por nueva emergencia de salud global. Ahí os lo dejo. Por si alguno estaba preocupado, tenía mucho agobio. Ahí está. No os creéis las fake news. Ver a gente que de verdad sí está informada. Hay gente directamente que trabaja como epidemióloga o trabajan también ya en el sector de salud y están más informados que un tuitero promedio que va a soltar la primera noticia que vea. Así que muchas gracias, Liso, por haberme acompañado y espero que os gustara y si alguno tenía preocupaciones que le haya dejado de preocupar.